Buenas noches, hermanos. Bendiciones. El Señor les continúe protegiendo, cuidando. Gracias al Señor que así ha sido hasta la actualidad. Continuaremos el estudio que hemos estado teniendo cada miércoles en la noche antes del culto de oración sobre la inspiración de las Santas Escrituras, sobre la importancia de conocer, leer, entender la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, para que veamos qué importante es la comprensión de la palabra de Dios. Dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8, 27 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesús. Aquí tenemos pues un caso típico de una persona que quiere leer la Biblia, ama la Biblia, está buscando la luz de Dios, quiere información divina, pero él por sí mismo la lee y la relee y no la entiende. Pero el Espíritu de Dios envió aquí a este hombre, a Felipe. Él era un diácono, uno de los 7 diáconos que había elegido la iglesia de Jerusalén y que, por cierto, estaba en Samaria y había un avivamiento ahí. Él estaba predicando, él estaba haciendo milagros también. Había mucho entusiasmo en la ciudad, mucho gozo, muchos se convirtieron a Cristo como Salvador. Era como para que él deseara no más quedar ahí, pero obediente al Señor, el Espíritu de Dios lo mandó al desierto a hablar con esta persona, porque Dios es lo que hace. Cuando Él mira que alguien tiene interés en conocerle, en buscarle, en encontrarle, Él facilita los medios para que eso ocurra. Y por eso envió a Felipe y por supuesto él le explicó que esto se refería al Señor Jesucristo. Esto está en el profeta Isaías, capítulo 53, ¿verdad? Muy bien, entonces para ayudarnos a indagar en la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, nutrirnos de esas enseñanzas tan preciosas, hay una regla de interpretación que se llama la llave de la interpretación correcta de las Santas Escrituras. Es una llave para cómo dividir correctamente la palabra de verdad. Acordémonos que habíamos leído, ¿verdad? Ya en 2 Timoteo 2:15, que Pablo le instó a Timoteo a que fuera diligente en escudriñar la palabra de Dios, en dividirla como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que trazara bien la palabra de verdad. Hay 5 preguntas
¿Qué, hermano, hermana, usted debe de hacerse cuando está leyendo cualquier pasaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto se llama cinco preguntas que hay que hacerse para interpretar correctamente lo que estamos leyendo de las Santas Escrituras. La primera pregunta es, ¿quién habla o escribe? Número 1. La segunda es, ¿a quién se dirige el que habla o escribe? Número 3 es, ¿de qué tema está hablando el que habla o escribe? Y luego también, ¿cuándo fue esto? ¿O para cuándo fue esto escrito o hablado? Y número 5, ¿por qué el escritor está escribiendo o hablando a lo que está escribiendo o hablando? ¿Ok? Muy posiblemente no vamos a tener tiempo para cubrir todas estas 5 preguntas, pero no importa, vamos a continuar el estudio, no importa el tiempo que se tome, aunque ya pasó septiembre, el mes de la Biblia, pero todo el año debe ser el año de la Biblia, todos los días. Es importante estar escudriñando la palabra de Dios. Así que la primera pregunta, pues, para interpretar correctamente la palabra de Dios, para que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos ayude a madurar, a absorber estas verdades lindas del cielo que Dios ha vertido sobre nosotros, ¿verdad? Muchas personas creen que la Biblia, pues al ser la palabra de Dios, en toda parte es la palabra de Dios. Dios es el que está hablando. Dios tiene un mensaje para todos, ¿verdad? Para que lo lea. Pero no es así. En la Biblia no solamente habla Dios, pero hay otras personas que hablan. Y más bien a veces hasta contradicen a Dios en lo que estamos leyendo en la Biblia. Dios lo que hace es reportar qué dijeron los demás. Y a veces Él desmiente y se opone o contradice, ¿verdad?, lo que otros han afirmado acerca de Él. Por ejemplo, en algunos pasajes habla no Dios, pero el diablo. En la Santa Biblia tenemos ese registro, ¿verdad? A veces es el Señor Jesucristo el que está hablando, ¿verdad? Muchas veces es uno de los apóstoles del Señor Jesús. Otras veces es un enemigo de Dios o un enemigo de Cristo. Veamos rápidamente por lo menos un texto para cada una de estas afirmaciones. Hay más, pero para avanzar lo más que podamos, vamos a mirar aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versos 17. Mire qué bonito acá. Esto es cuando el Señor Jesucristo vino desde Galilea hasta el río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y dice acá, en el capítulo 3, ¿verdad?, que una vez que ellos estaban juntos, ambos ya estaban en el río Jordán. Entonces, dice en el verso 3 en adelante, leamos todo hasta el 17. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos
el cielo abierto. Qué bonito, ¿verdad? Seguramente se hizo una gran abertura, se corrieron los telones allá lejísimos, a donde está el trono de Dios, y el Espíritu Santo salió de ahí, descendió y llegó a posarse en el Señor Jesucristo, introducirse en Él también. Y dice la palabra de Dios que se oyó la voz de Dios, del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo presencia, ¿verdad? Bueno, ahí podemos ver pues que es Dios mismo hablando, el Padre hablando, ¿verdad? Y en otros textos también, por ejemplo en Hebreos capítulo 12, versos 25 al 26, tenemos otro caso acá, en que es Dios hablando. Hebreos capítulo 12, versos 25 y 26 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Muy bien, ¿esto qué significa? Esto es en referencia allá a Éxodo capítulo 19, capítulo 20, cuando el monte Sinaí estaba temblando, había fuego en el pico de la montaña, había humo, había la trompeta de un ángel que estaba sonándola, el gran vocerrón de Dios que se oía hablando, y por eso dice, vale más, desde que así como, y esto como es a los hebreos, a los judíos primeros cristianos, dice, así como a los antepasados de ustedes, Dios les habló y ellos tuvieron que poner atención. Vale más que ustedes pongan atención también. Así pues podemos mirar que es Dios mismo hablando en su palabra. Pero muchas veces es más bien el archienemigo de Dios y en nuestras almas es Satanás. En Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesús, después que fue bautizado por Juan, como ya leímos hace poquito, dice la Biblia que el Espíritu de Dios le indujo y le llevó al desierto para ser tentado por Satanás, para ser probado por Satanás, ¿verdad? Y dice aquí en Lucas capítulo 4, versos 7. Lucas capítulo 4, verso 7, no es más bien, ¿verdad? Bueno, ok, sí es. Dice, y le llevó el Espíritu de Dios, ¿verdad? El diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, mire que es el diablo aquí hablando, aquí no es Dios, ¿verdad? A ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así pues el Señor Jesús está acá siendo interpelado por Satanás, ¿verdad? Es Satanás el que está induciendo a Cristo para que le falle al Padre y nos falle a nosotros, ¿verdad? Y gloria a Dios que Él se sostuvo firme, con confianza en su Padre, citó la palabra de Dios en esas 3 embestidas de Satanás y Él salió victorioso, ¿verdad? Igual como nosotros podemos también salir victoriosos citando la palabra de Dios cada vez que el diablo quiera hacernos alguna trampa.
Ok, muchas veces es uno de los apóstoles del Señor Jesús, ¿verdad? Que está hablando, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, versos 6 también. Mire lo que dice acá, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Tenemos en la Biblia, para los que no están familiarizados, ¿verdad? El Evangelio de Juan, y después también tenemos Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Todos estos fueron escritos por el apóstol Juan. Y en su primera epístola, capítulo, que dijimos, capítulo 4, verso 6, mire lo que dice acá. Nosotros somos de Dios. Recuerden que quien está escribiendo es el apóstol Juan. Nosotros somos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bonito texto este para memorizar, ¿verdad? Mayor es el que está en vosotros, que es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo que está en nosotros, que el que está en el mundo, que es Satanás. Amén. La victoria de los hijos de Dios sobre el pecado, sobre Satanás, está garantizada. No tenemos por qué andar con temor, no importa cuán poderoso es el diablo, nuestro Señor es todopoderoso. Amén. Y mire, por ejemplo, en el libro de Juan, ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 39 al 42. Juan 5, 39 al 42, dice así. Vamos a ver si sus dedos trabajan más rápido para pasar las páginas de la Biblia rápido. Escudriñad las Escrituras, y eso quiere decir lo que estamos hablando, ¿verdad? Escudriñar quiere decir con toda diligencia, investigar, estudiar, analizar la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Estas aseveraciones dadas por el Señor Jesucristo, dirigidas a los judíos, ¿verdad? Así pues, podemos mirar qué fácil con estos ejemplos y cuán necesario es el uso de la llave de interpretar correctamente la palabra de verdad, ¿verdad? Notando quién está hablando. Siempre en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en los Salmos, donde sea, usted averigüe. En el contexto usted puede saber quién es el que está diciendo esas palabras. ¿Es Dios? ¿Es el diablo? ¿Es un hombre salvo? ¿Un apóstol del Señor Jesucristo? ¿Un falso apóstol? ¿Es un demonio? ¿Quién es el que es el parlante, el que está hablando? Es muy importante. Número 2 es a quién se está dirigiendo. No crea usted de que todo lo que está escrito en la Biblia es para usted. Muchas veces sí lo es, pero otras veces no. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 4, versos 9 al 10, Génesis, capítulo 4, versos 9 al 10, dice: y le dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es un hecho que aquí específicamente dice que la pregunta no es para usted, no es para mí, no es para nadie más, pero exclusivamente para Caín, el responsable de la muerte de Abel. En capítulo 6, verso 13,
un poquito más adelante, 2 capítulos, dice en el verso 13, le dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque toda la tierra está llena de violencia, a causa de ellos aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Luego le dio las medidas. Esto fue un cajón rectangular inmensísimo, como de 450, de 150 metros, perdón, de largo por como 25, 27 de ancho, 15 de alto, de 3 pisos, para toda la familia, para todos los animales, ¿verdad? Que Dios quería. Pero es exclusivamente a Noé que le está diciendo estas cosas, ¿verdad? No es a nadie más. Algunas veces Dios está hablando a Israel a través de sus profetas, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, específicamente dice que Dios ha hablado exclusivamente a su pueblo Israel, muchas veces y por mucho tiempo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así pues tenemos que hubo un tiempo cuando Dios habló directamente a su pueblo israelita por medio de los profetas, ¿verdad? Algunas veces Dios está hablando a cualquier individuo, de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier tiempo, ¿verdad? Hay un texto bonito en Isaías, capítulo 45, verso 22, también bonito aprendérselo de memoria. Y dice así, Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ve? Cuando dice todos los términos de la tierra, es decir, por todo el globo terráqueo, Europa, Asia, África, Australia, la China, Japón, América, etcétera, las 3 Américas, es para todos. Mirad a mí, vean quién soy yo, observen, contemplen todo el beneficio, todo el bien que he hecho, ¿verdad? Por medio del Evangelio, enviando a Jesucristo, mi Hijo, para que sea el Redentor eterno, poderoso, eficiente, suficiente para todos los pecadores. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Dios quiere que todos los hombres, todos los pecadores sean salvos, porque el Señor Jesucristo murió por todos ellos. Este es un texto, como dije, bonito para aprender su memoria, porque es Dios hablándonos a todos los pecadores que lo necesitamos a Él. Gloria al Señor. Algunas veces puede ser que el Señor está dirigiéndose a una iglesia. Una iglesia del Nuevo Testamento es un conjunto de creyentes salvos por la fe en Cristo Jesús, y no hay otra manera de ser salvos, que han sido también bautizados y han hecho pacto los unos con los otros de obedecer y proclamar la palabra de Dios. Y por ejemplo aquí en Corinto, allá en Grecia, es un puerto de Grecia. Dice la Biblia acá en
1 Corintios capítulo 1, versos 1 y 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto. Esta carta no es para la iglesia de Éfeso, no es para la iglesia de los Gálatas, no es para la iglesia de los Colosenses, específicamente para ellos, en ese lugar, ¿verdad? Cosas que tienen que ver directamente con ellos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así también en las salutaciones de las iglesias, sea la de Tesalónica, de Colosas, de Filipenses, la forma que es remitida y es dirigida, dice específicamente para cuál iglesia es. Esas cosas no tienen que ver con usted o conmigo, pero para cada iglesia en particular. Muy bien, ya que hemos visto pues la importancia de saber quién habla, a quién se dirige, también el otro es de qué tema está hablando el que habla o escribe, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 al 16, dice acá, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue con el texto que es mundialmente conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya el mundo ya está condenado antes que viniera el Señor Jesucristo, pero Él dice que vino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es una conversación que Dios tiene con un líder religioso de mucha influencia entre los judíos, de mucha autoridad, Nicodemo, y están discutiendo sobre cómo ser salvo, ¿verdad? Lo que Cristo le está diciendo a él, qué tiene que hacer para ser salvo, ¿verdad? Igual que si usted todavía no conoce a Cristo como Salvador personal, este es un texto que le puede ayudar. Lo mismo que Cristo le está diciendo a Nicodemo, también a usted, que debe nacer de nuevo, debe nacer del Espíritu Santo, para que también usted sea convertido en un hijo de Dios. Amén. Vamos a dejar el estudio hasta ahí. Por lo menos ya cubrimos dos preguntas claves, importantes para comprender la palabra de Dios. Siempre pregúntese quién habla, a quién se dirige y de qué tema está tratando el escritor o el que habla, ¿verdad? Dios me lo bendiga, buenas noches, hasta la próxima.